Acerca de cómo generar el título, vimos que tenía que ser de una forma que llamara la atención. También vimos como tip poner un verbo en tiempo presente, ¿verdad? Un verbo que nos ayude a que sea nuestro título más fácil de recordar y que tenga un impacto en las vidas de las personas. También ya vimos acerca de la introducción. Vimos que la introducción es la puerta de entrada al mensaje. Vimos cómo la semana pasada justamente vimos eso, cómo generar introducciones que llamen la atención al público, ¿verdad? Cómo vamos a tener ese enlace con nuestra audiencia. Y vimos también, les di varios tips que podemos utilizar, fábulas, cuentos, noticias, alguna canción, eh, alguna dibujo, algún sonido. Yo les mencionaba que pueden utilizar los 5 sentidos, ¿verdad? Para utilizar o para hacer su introducción. El día de hoy vamos a ver el desarrollo, ¿sí? El desarrollo. Vamos a comenzar. Dice, ¿qué es y cómo se elabora el desarrollo de la predicación? Después de la introducción, después de que ya dimos el nombre del título, después de que ya dimos esa cercanía con el público o con nuestra audiencia, ahora sigue el desarrollo. El desarrollo es la parte central del sermón. Aquí es donde explicamos y profundizamos el mensaje que queremos transmitir. Si la introducción es la puerta, el desarrollo es la casa, donde invitamos a la audiencia a entrar y descubrir. Esa es una reflexión que me gustó mucho. La introducción es la puerta y el desarrollo ya es el hogar, ¿sí? En el desarrollo, aquí como predicadores les doy este tip, en el desarrollo yo ya no puedo hacer mención, ¿sí? De cosas que debí utilizar en la introducción, es decir, el desarrollo es el plato fuerte, el desarrollo ya es la carnita, el desarrollo ya es la palabra de Dios. Aquí ya no puedo poner canciones, poner dibujitos, contar una noticia, no, aquí ya voy a entrar directo o de lleno a lo que dice la palabra de Dios acerca del tema, ¿sí? ¿Por qué es importante el desarrollo? El desarrollo es muy importante porque sostiene el mensaje, ¿sí? Son las fuentes o es esa columna que va a respaldar o que va a darle forma a mi predicación. Por eso es importante el desarrollo. Facilita la comprensión. Perdón, es que le di entrada a otro alumno. Facilita la comprensión, permite que los oyentes entiendan y conecten con el tema. Por eso es muy importante el desarrollo dentro de la predicación, porque aquí es donde ya vamos a hacer la conexión ya se hizo con la introducción. Aquí ya vamos a ver qué dice la Biblia o qué nos enseña la Biblia sobre el tema que yo previamente ya preparé, ¿verdad? Y dice, proporciona aplicación, ofrece herramientas y ejemplos para aplicar el mensaje en la vida real. Bueno, y aquí la pregunta del millón, ¿verdad? Sí está muy bonito el desarrollo, sí sabemos que es importante, sí sé que aquí ya voy a hablar de la palabra de Dios, pero la pregunta del millón es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo obtengo el desarrollo? Bueno, paso número 1, tengo que identificar los puntos. Por eso es importante que hagamos nuestra predicación previa a la exposición, ¿sí? Porque aquí es donde yo voy a colocar los puntos claves de mi predicación. Dice, selecciona 2 o 4 ideas claves. Piensa en 2 o 4 ideas. Ojo, aquí pueden ser más. Yo solamente les coloqué de 2 a 4, pero pudieran ser 10, pudieran ser 15. No sé, depende del tiempo que ustedes vayan a compartir o depende de los temas. Pero yo aquí les pongo como ejemplo de 2 a 4. Dice, piensa de 2 a 4 ideas o los que consideres necesarios que expliquen bien el tema. Esto facilita
el orden y la comprensión. Si yo coloco los puntos de una forma correcta, no me los voy a saltar. Voy a poner un ejemplo. Si yo les voy a dar una receta de cómo preparar agua de limón y tengo en mi libreta los puntos, paso número 1, lave los limones. Paso número 2, corta los limones. Paso número 3, exprima los limones. Paso número 4, coloque agua. Paso número 5, coloque hielos. Si yo lo tengo anotado, voy a saber perfectamente cómo expresarlo y cómo enseñarlo. En cambio, si no lo tengo, imagínense que hoy les voy a enseñar a hacer agua de limón. Paso número 1, ponga el agua. Paso número 2, corta el limón. Ah, perdón, es que primero era lavarlo, me equivoqué. Bueno, vamos a tirar estos limones y vamos a agarrar otros. No, en la predicación no podemos tener o no podemos revolver el mensaje. Por eso es importante colocar los puntos que yo voy a hablar, ¿sí? ¿Y cómo se colocan estos puntos? Dice, estructurar estratégicamente, tomar en cuenta, ir de lo negativo a lo positivo. Esa es la forma o es la clave que yo les doy como predicadores para que ustedes hagan estos puntos. Ustedes van a tomar su predicación de lo negativo a lo positivo, de lo perdido a lo ganado, de lo negro a lo blanco. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es eso? Bueno, voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Vamos a hablar acerca del pecado, ¿no? Entonces, si yo voy a hablar acerca del pecado, voy a empezar con la parte negativa o con la parte perdida, ¿verdad? Aquí yo les voy a decir que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, están separados. Ya hay una separación entre Dios y el hombre. Ya no hay salvación para la humanidad. El ser humano está perdido, ¿sí? Punto número 2, pero ¿qué creen? Existe una salvación y ese Salvador se llama Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 3, tú puedes ser salvo hoy. Entonces ahí les explico, si tú recibes a Cristo y le reconoces como Señor y Salvador, te van a ser perdonados tus pecados y vas a poder tener vida eterna. Y con eso concluyo mi predicación. Entonces, hablé de lo perdido a lo ganado, de lo negativo a lo positivo, de lo último a lo que más me interesa, ¿sí? Ese es el orden de una predicación. ¿Para qué? Para que al finalizar la persona se vaya con un pensamiento de una esperanza, ¿sí? No voy a enfocar mi mensaje en algo positivo y dejarlo en algo negativo, no, porque ahí la persona se va a ir triste. Va a decir, bueno, el predicador empezó hablando que Cristo nos ama, que somos lo mejor para Dios, pero acabó diciendo que el pecado te lleva al infierno y las personas se van tristes diciendo, entonces, ¿de qué me habló la predicación de hoy? Por eso es importante manejar este orden, de lo negativo a lo positivo, de lo perdido a lo ganado, de lo negro a lo blanco, ¿sí? Siguiente punto. Aquí viene un ejemplo práctico, que bueno, ya se los di, ¿verdad? Pero aquí viene otro ejemplo. Dice, si el tema es la fe en tiempos difíciles, los puntos podrían ser la fe como ancla, la fe que fortalece y la fe que actúa. ¿Se fijan? De lo negativo a lo positivo, de lo perdido a lo ganado, de lo último a lo primero, de lo que hace sentir mal a la persona a lo que la va a hacer estar llena de gozo. Así es como se debe estructurar el desarrollo de una predicación. Paso número 2, sustentar con la Biblia, 100% la Biblia. Aquí yo ya no puedo meter, los maestros de la ciencia dicen, el estudio científico menciona, los arqueólogos descubrieron que hay una manera de quitar el pecado. No, aquí en el predicador bíblico, en el desarrollo es 100% Biblia, ¿sí? La Biblia dice esto, la Biblia menciona esto, la Biblia nos hace referencia a esto. Aquí en el desarrollo yo ya no puedo meter ideas de la introducción. Por eso en la introducción tuviste la oportunidad de meter fábulas, cuentos, canciones, comidas, olores, visuales, sonidos. Ahí tuviste tu oportunidad. Aquí ya no. Aquí ya estamos en el plato fuerte. Aquí ya es la carne.
Aquí ya es el filete, aquí ya estamos comiendo lo fuerte, ¿verdad? Entonces, dice, la Biblia tiene que ser la autoridad del predicador. La base fundamental de toda la predicación debe ser la Biblia. Debo buscar versículos relevantes que apoyen cada punto principal. Y aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde voy a sacar las citas? Yo quiero hablar del amor de Dios, pero ¿y cómo le hago ahora? ¿Cómo consigo los versículos? Bueno, ahí les va. Los versículos, bueno, conforme nosotros vayamos leyendo la Biblia, Dios nos va a dar el entendimiento de dónde se encuentra cada parte de la Biblia. Pero si aún no tienes esa habilidad de que tengas el conocimiento de toda la Biblia, no te preocupes. En todas las Biblias, versión Reina Valera, al finalizar viene una parte que se llama concordancia. Esta concordancia es un diccionario bíblico que te va a hablar con preguntas de la A a la Z, todos los temas. Tú quieres hablar del amor, buscas ahí la palabra amor y te dice en la Biblia dónde aparecen todas las citas de amor. ¿Quieres hablar del perdón? Busca la letra P y ahí te aparece perdón. Y te dice toda la lista donde viene acerca del perdón. Ahora tú vas a seleccionar si vas a hablar del perdón de los hijos, el perdón de los padres, el perdón de Dios, qué tipo de perdón estás buscando. Ahí lo vas a seleccionar. Ese es el primer tip. El segundo tip, ya sé usar la concordancia, pero quiero algo más práctico, algo más que me ayude rápido. Bueno, podemos utilizar buscadores de internet, como pudiera ser Google o pudiera ser Microsoft Edge, ¿verdad? Ustedes en la computadora ponen versículos que hablen del perdón y ahí te va a aparecer una lista de todas las citas bíblicas donde aparece esto, ¿verdad? También existe otra herramienta que se llama Diccionario Strong. Este es un diccionario bíblico, teológico, que ahí vienen todas las palabras. También te puede servir. Entonces, de ahí tú vas a sacar este complemento que va a nutrir tu predicación, ¿sí? Y el último punto nos dice construir sobre la palabra. La Biblia es la base y autoridad de la predicación. Entonces, lo que vas a hacer ahora es tú colocar o buscar, ¿sí? Sobre el tema que tú vas a hablar, buscar citas, buscar, para que entonces empieces a armar. Ya que tienes todas las citas que hablan del amor, entonces ahora vas a hacer tus puntos. Punto número 1, nadie me ama. Punto número 2, pero Cristo me ama. Punto número 3, eres amado de Dios. Ya vas a empezar a colocar tus citas, vas a empezar a colocar el mensaje y le vas a dar una estructura. Recuerda, de lo perdido a lo ganado, de lo oscuro a lo claro, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de hacer el desarrollo. Paso número 3, explicar y contextualizar. Dice, ir más allá de la lectura. No solo leer el texto explica qué significa y cómo se aplica hoy. Aquí debemos entender algo. La Biblia va a dar respuesta al tema que tú estés hablando, ¿verdad? Pero es importante, por eso eres un predicador, porque estás hablando la palabra de Dios y también estás exponiendo la palabra de Dios. Eres un expositor. Si vas a leer Juan 3:16, lo lees en la Biblia. Hermanos, vamos a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo leíste, pero ahora tienes que explicarlo. ¿Explicarlo con qué? Con tus palabras. Explicarlo, ya lo vimos al principio de este diplomado. Dependiendo tu público, vas a empezar a explicarlo. A ver, hermanos, aquí nos está hablando que Dios Padre amó tanto al mundo. No dice aquí que amó a unos cuantos, no dice aquí que amó a los blancos, no dice aquí que amó a los americanos, no dice aquí que amó a los que tienen dinero, no, dice amó a todos, que envió a su hijo y empiezas tú a explicar. Esa es la parte expositiva del predicador, donde tú vas a explicar la palabra, ¿sí? Por eso es importante tener los puntos, porque si tú empiezas a hablar, tú vas a empezar a desarrollar, vas a empezar a explicar y ahora dices, ¿y ahora qué sigue, no? Ahora ya no sé qué sigue. Bueno, te vas a tus apuntes y viene el punto número 2. Ya hablaste
de Juan 3:16, ahora tienes que hablar cómo aplicar el amor de Cristo a mi vida. Y ya tú lo ves en tus apuntes, vuelves a leer la cita. Hermanos, ahora acompáñenme a esta cita. Dice la cita, lo explicas y ahora que sigue, te vas a tus apuntes y ves el siguiente punto. Por eso es importante que tengas tú una estructura de tu predicación, porque por eso hay muchos predicadores que se pierden en el mensaje, ¿sí? Porque como no lo apuntaron, ellos creen que su mente les va a dar la capacidad para hablar de todo y a lo mejor sí, con el tiempo pudiéramos tener esta función en nuestra mente, ¿sí? Pero yo sugeriría que lo más importante siempre es que tengas un respaldo. Yo en lo particular les voy a dar mi forma de predicar. Yo anteriormente lo apuntaba en un cuaderno, apuntaba las notas, las citas, y a mí en lo particular, por el nerviosismo, por este lugar, el ambiente, todo, se me brincaban las partes, ya luego no sabía dónde iba y ya luego dejaba citas sin hablar o puntos sin tocar. Entonces, a mí lo que me funcionó, a mí en lo particular, es hacer una presentación. Los que han estado en alguna predicación mía saben que yo, así como doy la clase, yo hago mi presentación y coloco ahí los puntos, la cita, los ejemplos y le voy dando hacia abajo. Ahora vamos a ver esto, porque eso a mí me funcionó. Habrá predicadores que les funcione una hoja, habrá predicadores que les funcione una libreta, habrá predicadores que les funcione. Yo he visto predicadores que en su Biblia colocan en cada cita que van a leer, le ponen un papelito, un post-it, ya solamente para ir jalando lo que van a leer. Entonces, aquí tú habrás que analizar qué es lo que te va a funcionar a ti. Quizás tú eres más visual, vete a las presentaciones. Eres más práctico, vete a los textos, a una libreta, ¿sí? Quizás tienes la facilidad de aprendértelo de memoria tal cual, bueno, ponlo en práctica, pero que sea algo que lleve una estructura, ¿sí? El siguiente punto dice usar lenguaje accesible. Aquí es muy importante usar un lenguaje claro y sencillo, también ya lo hemos visto, que yo tengo que hablar conforme a mi público, a las personas que les estoy dando la predicación, ¿verdad? Y dice conectar con el presente, establece puentes entre el texto bíblico y la realidad actual de los oyentes. Entonces, esto es muy importante porque hay personas que dicen, es que la Biblia es un libro viejo. ¿Por qué me vas a hablar de un libro que no es moderno, que tiene muchísimos años? Por eso es la importancia cuando tú leas un mensaje, explicar, hermano, la Biblia o Cristo nos enseñó esto y lo podemos aplicar hoy en día de esta manera. O la Biblia dice esto, pero hoy en día se sigue practicando, se sigue haciendo. Por eso es muy importante tener también esto, hacerle entender a las personas que la Biblia es un libro vivo, que habla de cosas que fueron, que son y que serán, ¿sí? Paso número 4, usar ejemplos y relatos. Aquí sí podemos utilizar ejemplos o relatos bíblicos, identificar historias que ilustren el punto, ¿verdad? Generar impacto emocional. Una historia hace que el mensaje sea más vivo. Conectar con el mensaje, establecer la relación clara en el tema y facilita la comprensión. Los ejemplos hacen el mensaje más fácil de entender. Entonces, si yo estoy hablando del amor, voy a buscar una historia de la Biblia que lo respalde y la puedo leer. Hermanos, hoy les quiero hablar del amor y en la Biblia viene una historia bien hermosa del amor y empiezo a darle la cita, ¿verdad? O de la obediencia. Hermanos, hoy voy a hablar de la obediencia y les voy a dar lectura a una historia de la Biblia. Vamos a leer la historia cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y empezamos a leerlo, ¿sí? Entonces, utilizar un ejemplo y un relato va a nutrir mucho tu predicación. Esos son tips para que desarrolles de una forma correcta el desarrollo bíblico. Usar un orden lógico, como te digo, siempre vete de lo perdido a lo ganado, de lo último a lo primero, de lo negro a lo claro, ¿sí? Claridad, sé claro y evita divagar.
justamente cuando tú tienes anotado tus puntos, vas a evitar este punto, ¿sí? Porque sabes lo que sigue. Si ya explicaste el punto número 1, ya leíste la cita y dices, ¿y ahora qué sigue? Bueno, te vas a tu escrito, a tu presentación, a tu libreta, a tu cuaderno, a lo que tú hayas anotado, a ver qué sigue. Punto 2, y empiezas. ¿Qué sigue? Punto 3. ¿Qué sigue? Punto 4, y continúas. Esto va a evitar que tú te quedes congelado y digas, déjame acuerdo qué ejemplo les iba a dar. O es más, dejes recuerdo qué cita era. Yo me acuerdo que era una cita que estaba en Mateo y empiezas a pensar. Ahí esto nos habla de que no preparaste o no llevaste una estructura de tu predicación. Y recuerda lo que te dije al principio. La predicación, el tiempo en el púlpito vale oro, ¿verdad? Tiene que ser fluido. Tienes que ir sin perder el tiempo, porque si tú pierdes la noción de lo que estás haciendo, si tú pierdes el enfoque, tú le das oportunidad al público de que tenga esa pausa en su mente y mientras tú te estás acordando qué sí te ibas a decir, la persona le das oportunidad de que piense, como que tengo hambre, ¿qué voy a comer saliendo de aquí? ¿Comeré carnitas o comeré pescado? ¿Iré al sushi o iré? Y empieza la persona a divagar en su mente. ¿Por qué? Porque tú le diste la oportunidad de hacerlo. Entonces, no debes darle oportunidad, tú debes de tener una estructura y seguirla, ir llevando a la persona para que la persona, imagina que estás viendo una película y que de repente se congele la imagen porque el director va a pensar qué escena sigue. Tú te vas a enfadar y la vas a quitar. Tú quieres una película que sea consecutiva. Lo mismo es la predicación, queremos que fluya, ¿verdad? El siguiente punto dice, tono adecuado. Usa un tono cercano, pero profesional. Aquí tenemos que entender esto. La predicación, hay predicadores, no sé si han visto en TikTok o en YouTube, en redes sociales, hay muchos predicadores que se la pasan gritando, brincando, corriendo, que se ven como muy energéticos. Y la otra parte, predicadores muy pasivos, ¿verdad? Están detrás de un púlpito así y parece que les da pena, hasta agachan la mirada, no están haciendo conexión visual o agarran su libreta y están así, ¿verdad? Están con su libreta, con la Biblia. No, tiene que existir una conexión y yo lo que les he dicho es, cuando tú digas una verdad, claro que puedes levantar la voz, claro que puedes decir, si yo digo que Cristo resucitó, pues grito, ¿verdad? Puedo gritar, Cristo resucitó, ¿verdad? No lo voy a decir de forma diminutiva o de forma escondida, no. Sí, entonces aquí cada predicador va a tener su estilo. Habrá predicadores que tengan un tono de voz más fuerte y habrá predicadores que tengan un tono de voz más ligero, ¿sí? Lo importante es entender algo, tu voz tiene que ser audible, tienes que llegar a las personas. Si tienes por naturaleza una voz muy fuerte, bueno, trata de modelarla. Si tienes una voz muy pasiva, muy pequeña, trata de adecuarla, ¿verdad? Para que se entienda el mensaje. Y tienes que tener una conexión emocional. Apoya tus puntos con ejemplos que conecten emocionalmente y dale oportunidad al que te está escuchando de sentir esa emoción. Te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy predicando sobre el amor y quiero que me pongas atención, te diría lo siguiente. ¿Cuántas veces has sentido que no eres amado? Y dejo una pausa. Esta pausa es para que recapacites, para que pienses. Es muy importante cuando estamos predicando y hacemos preguntas, dale oportunidad al que te escucha de analizar lo que estás diciendo. No se trata simplemente de pararte y empezar a hablar, a gritar, a correr y todo fue muy rápido. No, da pausas. Cuando tú lees un libro, el libro está lleno de comas, puntos, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, ¿verdad? De la misma forma, nuestro vocabulario tiene que ser así. Tenemos que aprender a utilizar comas, puntos, ¿sí? Títulos. Cuando vemos
un título en mayúsculas, es que el libro nos está gritando. Entonces, cuando tú hables, también utiliza este lenguaje, ¿sí? Y bueno, con esto concluiríamos la lección del día de hoy del desarrollo. Como tarea, ya a estas alturas del diplomado debes tener ya tu título, debes tener tu introducción, ¿sí? Y la tarea sería que empezaras a trabajar con el desarrollo. Como te dije ahorita, quizás te cueste un poco la parte de, bueno, ¿y dónde obtengo los versículos o citas que hablen de esto que yo voy a predicar? Ya te di varios tips. Concordancia bíblica, concordancia digital, diccionarios, puede ser el Strong, puede ser algún diccionario bíblico, está el diccionario Vine, así se llama Vine, el Strong, o bien lo que todos tenemos acceso es al Internet, busca en Internet, hay muchísimos diccionarios interactivos que puedes ver desde tu celular. Simplemente pon ahí, estoy buscando palabras que hablen del amor, del respeto, del perdón de pecados, del Espíritu Santo, de Cristo, y analízalos. Después de que los busques, vete a tu Biblia y corrobora que la cita que viene en Internet sea exactamente, porque también hay que tener mucho cuidado con esto. Al ser sitios digitales, a veces pudiera que diga Mateo 15:20 y te vas a tu Biblia y dice otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esto, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la tarea que tienen para esta semana. Identificar los puntos es muy importante. Ya debes estructurar de qué vas a hablar y trata de hablar, acuérdate, de lo perdido a lo ganado, de lo negativo a lo positivo, de lo oscuro a lo claro, ¿sí? Entonces, ya ve identificando tus puntos. Ve viendo si en la Biblia hay una historia que hable sobre el tema que tú vas a hablar, ¿sí? Busca una historia bíblica acerca del tema que tú vas a desarrollar y empieza a explicar con tus palabras las citas, ¿sí? Si ya colocaste una cita, ya la leíste, ahora tú qué entiendes, porque eso es lo que tú vas a explicar a tu público, ¿sí? Entonces, bueno, incluye ejemplos y relatos. Bueno, ya vimos también esta parte, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Los escucho. Ninguna, pastor. ¿Ninguna? Muy bien. La semana pasada les envié las presentaciones pendientes. Ahorita al finalizar esta clase, les envío esta presentación. Pues tenemos tarea, ¿verdad? Tenemos trabajo que hacer. Entonces, si no hay otro comentario más, pues con esto finalizamos. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, pastor. Excelente inicio de semana para Igualmente, todos. bendiciones.